Ah, gracias. ¿Qué tal? Mucho mejor. ¿Sí? Sí. Bueno, pues vale. A ver si podemos sintetizar algo que te ayude. Más bajito, por favor. En cuanto Tigre termine de hacer el inventario, probamos. Qué obsesión aquí con el inventario, ¿no? Es para evitar la economía sumergida. Bueno, que sumergida es toda, ¿no? Porque estamos debajo de un sótano. La más sumergida. El mercado negro, vaya. Ah, Sí. Vale. Tigre está inventariando y registrando todo el material. Pero no podemos gastar medio botiquín en las jaquecas de R2. Pero si tenemos más analgésicos que nunca. Y nos tienen que durar 5, 10, 100 años. ¿Quién sabe si vamos a volver a encontrar? Tengo gente desnutrida, mordeduras de rata, 3 placas solares arruinadas por el último vendaval. Estamos al límite de las reservas de agua. La verdad, el inútil de R2 es lo último que me preocupa ahora mismo. En el refugio, si no eres buey, eres carga. ¿Tú también con lo del refranero? Laura, van a proyectar Mad Max en la cantina. ¿Quieres venir a verlo conmigo? ¿La nueva o las antiguas? La nueva. Bueno, nueva. La de hace 5 años. Vamos, que no es nueva. La verdad es que a mí no me gustó mucho, ¿eh? Vaya. Si de todas maneras no puedo, Javi. Si tengo que salir a buscar antes de que se ponga el sol. Otro día, ¿vale? Ya terminaremos la conversación. Vamos. ¿Hay niños en el refugio? Sí, 6. Casi 7. Lidia está a punto de dar a luz. Uf, vaya. ¿Cuántos años tienen? Bebés, todos han nacido aquí. Ah, no, claro, me refiero entre 3 y 20 años. No, casi no hay niños ni ancianos. Según mis cálculos, el 90% de los supervivientes están entre los 20 y los 40. ¿Y sabéis algo de la situación en otros países? Bastante peor. Creo que la gran mayoría de los supervivientes están en España. Ya, eso está confirmado. No, pero una semana después de la explosión, Internet aún funcionaba y solo había tweets en español, por ejemplo. Sí. Me alegra que te ponga tan feliz la práctica aniquilación de la raza humana. A ver, de pequeño me contagié con el virus de la viruela pese a estar supuestamente vacunado. Y vosotros hace 5 años os hicisteis las pruebas y tampoco estabais vacunados. No entiendo a qué viene esto. De pequeños nos inyectaron una sustancia inocua. No teníamos inmunidad a la viruela. Cosa que creíamos que había hecho tu padre para sacar una cepa del virus y conquistar el mundo. Ya, pero no es verdad. Mi padre no sabía nada. La vacuna no era inocua. Era una vacuna. Pero no era la vacuna de la viruela. Era la vacuna del meteorito. ¿Qué? ¡Es maravilloso! Bueno, pese a la catástrofe, claro. La cosa es que el laboratorio secreto, el de Osito, Operación Supersoldado Integral totalmente optimizado. Para la gloria del caudillo. Eso es. Además de trabajar en los superelectrodomésticos, la tía de Pedro buscaba la manera de neutralizar el gas del meteorito. Y a eso lo llamaron Proyecto Ricitos de Oro. ¿Y cómo acabó siendo una vacuna contra la viruela? Ahí hay una herencia y una muerte de Franco de por medio. Mi padre heredó mucho dinero y compró la compañía. El proyecto secreto estaba camuflado como la vacuna de la viruela, así que mi padre se puso a fabricarlo y a distribuirlo como un loco. Bueno, supongo que ahora tenemos que agradecérselo. Por eso estamos vivos los que fuimos vacunados entre finales de los 70 y los 80 en España. Shh. ¿Lo oís? No. Es como lluvia. Como arroz cuando lo metes en... Como una calabaza seca con pepitas dentro que lo mueves y... Alguien está rondando la puerta sur. Ramiro, la puerta sur está a medio kilómetro. Pero si casi no te he tocado. ¡Ir a la puerta sur! A mí no me mires. ¿Necesitas ayuda? ¿Me? ¿Me qué? Tera. ¿Me conoces?
Ramiro, estás vivo. Bueno, supongo que vuelva a ser R2. ¿Pero dónde has estado? Laura se va a poner como loca. Busca a Laura en cuanto vuelva del exterior. Tienes que decirle algo muy importante. Dile que venga a la enfermería, que Ramiro está vivo y que ha vuelto. Vale, voy. Un momento, esto lo arreglo yo. Ahora sí. ¿Se puede saber dónde has estado? ¡Ramiro! Yo he visto cosas. ¡Oh! ¡Qué raro se me hace! Llevo 3 años sin hablar. ¿Cómo os he echado de menos? ¿Os importa si hago un carrota? Bueno, da igual si os importa o no, porque lo voy a hacer. La cosa es que justo cuando la explosión salió de la batidora esta chapa grande, que no sé por qué, Porque Bravo destruyó la supertostadora. pues salió esta chapa, que era de invulnerabilidad. Tuve el tiempo justo de ponérmela antes de que ¡pum! Y es curioso, como una explosión, aunque seas invulnerable, pues te lanza por los aires. Y claro, vuelas, pero muy deprisa. Y acabé... Bueno, no sé dónde acabé. Yo creo que durante el vuelo vi la Catedral de Burgos, no os digo más. A ver, que a lo mejor en otra catedral, que yo de gótico no... ¿O era románico? Bueno, el caso es que ayer, de pronto, veo a Enrique en el coche. Oye, por cierto, ¿dónde está? Estamos muchos y se le ha pasado el efecto de los tranquilizantes. ¡Ah! Agorafobia. Exacto. De momento lo vamos a dejar así, pero habrá que buscar otra solución porque es que es la tercera vez que nos pasa. Pasarlo por el sector 2. Es una opción, Delta. pero sí. Ramiro está vivo y Tera lo tiene en la enfermería. Pues claro que está vivo, Javi, no se va a morir por un dolor de cabeza. Ese no, el otro. El de verdad. El que hizo estallar el meteorito y destruyó el mundo. ¿Qué? Bueno, ¿y qué has hecho? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Ramiro Bravo Leal, El mismo que viste y calza. acompáñanos. Vale, majo. Solo Ramiro. Raúl, si no me dejas pasar, no pienso volver a guardarte jugos de piña. Y por tus actos cometidos en el día de la explosión, quedas detenido a la espera de juicio por el delito de genocidio.